Bienvenidos a otra nota de café. Hoy el entrenamiento de fuerza para el Jiu-Jitsu. Mi nombre es Ezequiel Chamorro, soy profesor y director de la Academia Actitud Jiu-Jitsu, Faisal Preta, tercer grado de Jiu-Jitsu brasilero, abogado de profesión. Dado el especial contenido de la materia, tenemos como invitado al profesor de Educación Física y faixa roja de Jiu-Jitsu, el profesor Damián Pérez, quien, por su experiencia en el entrenamiento de distintos atletas de Jiu-Jitsu, nos hablará sobre el entrenamiento de la fuerza. Esta nota de café está dividida en dos partes. La primera parte, el perfil físico y fisiológico determinante en atletas de Jiu-Jitsu, y la segunda parte, en programación y planificación del entrenamiento, quedando una tercera parte para una próxima nota de café, donde se abordará la metodología y el trabajo de entrenamiento. Mi nombre es Damián Pérez, soy profesor de Educación Física, hago Jiu-Jitsu, soy faixa rosa y entreno la parte física del Jiu-Jitsu. A consecuencia de que al profe Seca le han consultado sobre el entrenamiento de fuerza y Jiu-Jitsu, hoy en día están bastante claros algunos parámetros fisiológicos a tener en cuenta para el entrenamiento de un deportista. Hoy cada área de trabajo es un mundo muy grande. El mundo de la fuerza es algo muy grande, el mundo de la velocidad es algo muy grande, de la resistencia, de la flexibilidad, son temas muy desarrollados, hay mucha información, así que vamos a tratar de achicarlos y dejarlo algo de referencia para que les sea útil. Algunos trabajos de investigación que salen con respecto al Jiu-Jitsu, todos saben que dependiendo de la falla es el tiempo de lucha, que van entre los 5 y 10 minutos dependiendo de la falla. Después tenemos respuestas metabólicas a tener en cuenta. Si le digo un punto bien, la relación de esfuerzo-pausa está entre 6-1, 13-1, que significa más o menos son 120 segundos de esfuerzo por unos 20 segundos de pausa. Trabajos de 2, 5, 8 segundos de altísima intensidad y después bajan a 20, 30 segundos de baja intensidad. Esos son para tener en cuenta, muchas veces también para la metodología de trabajo. A lo que es fuerza, principalmente en atletas de alto nivel, en sentadilla tienen una relación fuerza-peso corporal de 1,4, 1,7, o sea que levantan en sentadillas 1,5 o más de su peso corporal. Son atletas muy fuertes. Y en prebanca también 1,2, 1,5. ¿No? Por ende es necesario trabajar la fuerza, ¿vamos? En todas sus dimensiones, no solamente en una sola. Bueno, dados estos detalles fisiológicos característicos del Jiu-Jitsu en sí, tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento de la fuerza hoy es la base del resto de las capacidades. ¿Vamos? Vos es la única cualidad física básica a partir de la cual se pueden expresar el resto de las capacidades. ¿Querés ser rápido? Tenés que tener fuerza. ¿Querés ser flexible? Tenés que tener fuerza. ¿Vamos? ¿Querés ser potente? Necesitas tener niveles altos de fuerza. Por ende, digamos, en un deporte intermitente como el Jiu-Jitsu, pasar de una situación de control a momentos de mucha intensidad y tener que generar altos niveles de fuerza en tiempos cortos para poder romper una guardia o poder raspar, ¿vamos? Así que es muy importante ser fuerte. Después tenemos tener en cuenta que
primero no es solamente hacer fuerza porque sí, primero tienes que elevar tu nivel de fuerza. Segundo, intentar aplicar esos niveles de fuerza en tiempos cortos, obviamente, y a la vez tratar de repetir esos accionares en lo largo de la lucha. Esos son los tres puntos importantes para lo que es entrenar la fuerza en un deporte de estas características. También punto importante con respecto a la fuerza es la fuerza de prevención, pero tampoco es tanto como todo el mundo piensa que tengo que tener muchísima fuerza en mis antebrazos, mis dedos para poder... No, los datos dan que los luchadores tienen de forma no significativa, digamos, mejoras en la fuerza de los antebrazos en prevención que una persona normal. Lo que se labura mucho es la resistencia, digamos, de esa pegada, de esa isometría. Así que es un punto importante tener en cuenta. Con todos estos datos necesitamos tener una programación, una estructuración de trabajo para poder tener sus frutos en lo que es el tatami. Al ser un deporte intermitente, mejor dicho, necesitamos elaborar todas las manifestaciones de fuerza. Necesitamos trabajar fuerza, si es necesario se puede hipertrofiar. Es más, si ustedes ven luchadores de élite mundial, no hay ningún flaquito, ¿vamos? Están todos hipertrofiados, ¿vamos? Porque generan mucho más niveles de tensión, de fuerza, y también laburan pliometría, velocidad, todo en base a la fuerza. Se tienen que plantear objetivos de trabajo competitivos y de planificación física, vamos. Por ahí uno quiere meterse en una categoría y por ahí sus niveles de fuerza no son tan altos, necesita elevar los niveles de fuerza, y si su techo genético no es tan alto, necesita aumentar la masa muscular, pasaría de categoría, ¿sí? Pero sería un atleta totalmente distinto, para bien. Así que consejo tratar de entrenar la fuerza por lo menos 2 o 3 veces por semana. Si necesitas hipertrofiar, hacelo, siempre que sea todo planificado, y tratar de no solamente estancarse en trabajo de fuerza. Hay que elaborar la velocidad, hay que elaborar la potencia, el lanzamiento, saltos. Hoy metodológicamente hay un mundo muy grande y muy variado. Importante el tema de la especificidad. Digamos, más específico seas, mejor. Es muy difícil imitar gestos específicos del deporte en el gimnasio. Acá en el gimnasio vos tenés que venir a hacer sentadillas, no tenés que venir a hacer media guardia con un elastiquito, porque eso va a mejorar muy poco, ¿estamos? A comparación de la generación de fuerza que te puede llegar a dar una sentadilla. Acá vos tenés que venir a hacer prebancas, sentadilla, desarrollo de la espalda, dominada, todo en tu estructura. Y después la parte de flexibilidad, la parte resistencia, la parte velocidad interlucha, la tenés que hacer en el tatami. Es importantísimo la metodología de trabajo que uno aplique. Venir y hacer por hacer no es muy productivo a largo plazo. Muchas gracias, profesor Damián Pérez. Y por último, los invito, como siempre,
a que nos visiten en el perfil de la Academia Actitud Jiu-Jitsu en la aplicación micafecito.app para que recorran los distintos posts, las galerías y siempre sin compromiso nos inviten un cafecito. Muchas gracias.